quieren dormir nunca para rodear el mundo si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada porque no sobra ninguno y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. El espejo nos ofrece mañanas de colores y los martes por la tarde les regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría con la punta de los dedos y metemos la tristeza en sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Hola, buenas tardes. Lo que veíamos recién, no sé si algunos lo había visto, es un video, no lo conocían. Es un emprendimiento que hicieron en un lugar en España, que me pareció muy interesante porque fue toda la comunidad la que se juntó para hacer esta experiencia. Vamos a dar comienzo a la mesa Discapacidad y Trabajo. La vamos a compartir
con los compañeros de Granja Andar, que van a contar la experiencia del trabajo que vienen realizando hace muchos años. Y acá con mi compañero de trabajo, Agustín Cerón, vamos a contar lo que estamos comenzando a hacer en Apadea y lo que nosotros entendemos que es propuestas para ver cómo avanzamos para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo podemos hacer para aumentar la tasa de empleo de las personas con discapacidad? La verdad que para poder contestar a esta pregunta estuvimos tratando de averiguar si teníamos estadísticas oficiales y cómo podíamos contar con el número, con la tasa real de desempleo de las personas con discapacidad acá en Argentina. La verdad es que lamentablemente no contamos con esos números, pero sí sabemos que se estima que la tasa de desempleo para las personas con discapacidad es siempre 3 veces superior a lo que sería la tasa de desempleo del mercado regular. Cuando hablamos de entornos laborales, como decía el doctor Juan Seda el día de ayer, la Convención nos invita a pensar en cómo generamos educación inclusiva, trabajo inclusivo, cómo generamos cada vez mayor cantidad de acciones inclusivas. Lo que nosotros decimos que para poder mejorar la empleabilidad podemos hacer uso de 2 entornos que están funcionando actualmente y que podemos mejorarlos. Tenemos entornos laborales inclusivos, aquellos que nosotros llamamos el mercado formal del trabajo, y entornos laborales exclusivos son aquellos que están armados para específicamente personas con discapacidad. Nosotros empezamos a trabajar en temas de capacitación para poder, obviamente sentimos que el objetivo nuestro sería que la mayoría de las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral pleno en las mismas condiciones. Para eso estamos trabajando en formación profesional de los profesionales que tienen que ayudar a las personas a desenvolverse con competencias laborales que tengan más que ver con temas del mercado. También el desarrollo de habilidades de trabajo. La verdad es que no es lo mismo el entorno educativo que el entorno social, que el entorno laboral. Tiene otra forma de trabajo y tenemos que aprender a cómo desenvolvernos allí. La capacitación de las empresas, esto de la diversidad, esto de lo que venimos hablando, ¿no? Cómo podemos colaborar para que ellos vayan aprendiendo a trabajar en la diversidad. Y el desarrollo de programas de cogestión, esto es algo que también estamos avanzando. La verdad es que nosotros no somos los únicos que podemos participar, sentimos que si de la empresa o al menos propuestas de capacitación, por ejemplo en el caso nosotros tenemos un convenio con la Fundación Bocra en la cual ellos nos dicen, bueno, la verdad es que nosotros queremos que haya personas con autismo dentro de nuestros programas regular de formación porque tenemos trabajo para ofrecerlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo pensamos y lo hacemos juntos y bueno, y juntos diseñamos algunas acciones para ellos. Del empleo protegido tenemos los centros ocupacionales, hay distintas figuras acá en el país, los talleres protegidos, que son una opción laboral para muchas personas con discapacidad a continuación del nivel escolar. Del empleo normalizado, las figuras que tenemos de acompañamiento son el empleo con apoyo y también el empleo autónomo. Lo que sí estamos trabajando con Apadea, pidiendo con el doctor Galibert, incluso con muchos organismos, venimos viendo, es el desarrollo de alguna figura que nos permita pensar, acceder al mercado laboral en una figura intermedia, como existe en otros países, que sería un centro de empleo protegido. Todas estas formas son formas de acceder al mercado. Acá le voy a pasar la palabra a Agustín Cerón, quien nos va a hablar del cupo laboral. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Agustín Julio Cerón. Bueno, como verán en la filmina, el cupo laboral actualmente, según las 2 leyes, la ley 25.785, que es la de Nación, dice que la CONADIS es el ente
que interviene específicamente para el tema del cupo laboral de personas con discapacidad, permitiendo, tanto en organismos públicos como en privados, con un 4%. Bueno, la realidad es que la CONADIS tiene un censo que no se cumple específicamente, y lo sé porque tuve que hacer una serie de trámites porque me negaban el empleo a mí con mi condición de Asperger. Entonces, a través de una fiscalía me enteré que la CONADIS tiene 4 censos con respecto al tema del cupo laboral. Son totalmente falaces los censos. Si ofende el término que utilizo, pido mil disculpas, pero no encuentro otro término para expresar lo que dice el censo. Mentirosos. Dice que hay edificios de nación que tienen excedido el 4%, pero la verdad es que es toda una falacia, está totalmente dibujado, no hay discapacitados mentales trabajando para ningún edificio del Estado Nacional, específicamente. Ahora voy a seguir con el cupo de Copidis, que es la ley número 1502 del año 2004. Bueno, el ente es Copidis, el porcentaje es de 5%, y bueno, yo tengo la cobertura porteña, que es totalmente famosa para discapacitados sin cobertura o para gente sin cobertura, ya no siendo discapacitada, en los hospitales públicos, tanto en el Vélez Sarsfield como en el Álvarez, el Ramos Mejía, el Durán y el Roca. He ido más de una vez por más de un estudio médico a distintos hospitales, entre todos ellos, porque no tenían los aparatos en el Hospital Vélez Sarsfield, que es el donde me atiendo oficialmente, porque estaban rotos los aparatos, o no se los habían repuesto, o no tenían repuestos. Entonces me tenían que derivar a otros hospitales de acuerdo a la especialidad. En los hospitales públicos nunca vi ningún discapacitado trabajando en base a la ley del 5% de Copidis. Otra falacia totalmente, bastante cierta. Lo que sí se me ocurrió agarrar y pedirle a Copidis una solicitud de informe de cumplimiento del cupo del 5%. Entonces, cuando hacemos esos comentarios en Copidis, ¿qué dicen? Tienen que mandar nota a 3 edificios. Del lado ejecutivo del gobierno porteño hay que mandar al Roque Saspeña 788, cuarto piso. Después del Poder Legislativo del gobierno porteño, Perú, entre Diagonal Sur y Avenida de Mayo. El Poder Judicial de Cava, Diagonal Sur, esquina Bolívar. Bueno, en general se me ocurrió esta siguiente propuesta, en base a viendo que ya no se cumplen ninguno de los dos porcentajes en su totalidad, y sabiendo a través del segundo Congreso de Autismo hace pocos meses que no solamente con los autistas, sino con más de un tipo de discapacitado en general, hay varios problemas en todo el país y en cada provincia, se me ocurrió que podemos subir un poquito la exigencia a CONADIS, ponerle a CONADIS un porcentaje de 5%, que se equipare CONADIS al de Cava, y a su vez también se me ocurrió que a las dos comisiones que tratan bastante mal a los discapacitados en sí, cuando van a hacer el registro por el tema del cupo laboral y los puestos de trabajo, ya sea en sector público o sector privado, que las dos bolsas, toda la parte administrativa, tiene que ser atendida por más de un tipo de persona con discapacidad. Si la parte directiva, en general de cada comisión de discapacidad, ya sea Copidis o CONADIS, tiene que ser dirigida por una persona no discapacitada. No sé si explico. Aparte de mejorar la calidad de atención para las personas con discapacidad. Sí.
Bueno, evaluando en sí un poco algunos textos que estuve leyendo y también trato con distintos tipos de discapacitados, estuve observando que más de un discapacitado, no solamente físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, a nivel educativo también, tenemos serios problemas. Eso es lo que estuve observando. Entonces, como es un problema de que el discapacitado no solamente es un problema de que no está capacitado, sino que el discapacitado tiene una disminución de capacidad. Entonces, lo que siempre le juega en contra al discapacitado es la parte emocional, es lo que más salta frente a todo el lado laboral, adaptación social, adaptación en vida plena, con todo. No sé si entienden lo que estoy planteando. Una cosita, señor, cuando ustedes toman una persona sin discapacidad para elegir la condición, ¿cómo yo que con la prueba la idoneidad para ejercer el cargo? No podrán elegir todas las personas. Disculpen, después tenemos opciones para las preguntas, pero la verdad es que nosotros no somos gobierno. Nosotros... Okay. Déjeme avanzar. Ajá, déjeme contestar. Por favor, después va a haber tiempo para preguntas. Lo que quiero contarles es que esta es la experiencia de Agustín. Él es el que ha preparado todo el tema de cupo laboral. Yo lo conocí a Agustín hace 4 meses atrás en esta casa. Vinimos a dar una charla con Joffre sobre el impacto del autismo en la familia. Él me hizo 2 preguntas, preguntándole por el cupo laboral, no era la temática. Se acercó después con su letrada amiga y me dijo, discúlpame, pero la verdad, ¿sabes qué? Yo tengo autismo, tengo un espectro de autismo, tengo síndrome de Asperger y estoy preocupado porque me cuesta mucho ingresar al mercado laboral. Ok, entonces a partir de allí empieza a trabajar en la FADEA, empezamos a desarrollar distintas actividades y viendo, bueno, algunos temas de acompañamiento laboral. Y quisimos que él sea en primera persona el que cuente cuál fue su recorrido y que cuente sus observaciones. Esto son observaciones propias. No estamos diciendo, no somos Estado ni tenemos la verdad. Ajá. Ninguna función. Él está trabajando, se incorporó al área de programas hace 3 meses. 3 meses. Así que bueno, podemos construir un montón más de aquí para adelante. Quiero aclarar que no quise ser brusco con la propuesta. En general estoy evaluando un montón de posibilidades. Desde que estoy estudiando Derecho para defender discapacitados, por una cuestión de experiencia decidí hacer esto. Entonces veo que más de un discapacitado tiene problemas emocionales. No soy el único que tiene problemas emocionales por un síndrome de Asperger. Casi se me ocurre que lo mejor que en las 2 comisiones el directivo tiene que ser una persona no discapacitada para que las emociones no le jueguen en contra, y si el resto de las personas que atienden las 2 comisiones de discapacidad tienen que ser personas con discapacidad porque tratan muy mal a los discapacitados y no se ponen en el lugar del discapacitado porque tiene una disminución de capacidad. Eso es todo lo que propongo. Estoy trabajando en un proyecto de reglamentación al digesto de discapacidad que va a ser presentado oficialmente el año que viene, cerca a mediados del año que viene, en el Congreso de la Nación. Estoy poniendo todo lo que puedo en esto desde que estoy en SOS. No puedo poner más. Continuemos, después nos retan con el tiempo.
Aquí hay unos indicadores que, bueno, yo después voy a compartir la presentación, tenemos muy poquito tiempo, pero para contarles que existen indicadores que nos permiten medir el logro de los programas de inserción laboral. Ya no vamos a estar hablando de que, o sea, puede ser cualquiera de los entornos, ya sean protegidos, ya sean entornos laborales abiertos, todos pueden ser medidos para ver el tema de diferencia. Sí. Y vamos, otra más, estas les quedan. Y las conclusiones. Para nosotros, la integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en donde el objetivo final es acceder al empleo normalizado en empresas competitivas y en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. Para poder mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, es necesario contar con estadísticas de tasa de desempleo, favorecer programas de apoyo y de entornos laborales protegidos, y desarrollar indicadores de logros de programas de inserción laboral. Y proponemos incorporar un nuevo entorno laboral, el Centro Especial de Empleo, que tiene como objetivo realización de un trabajo productivo, participando en las operaciones de mercado, asegurando el empleo remunerado y presentando ajustes personal y social a una plantilla de trabajadores con discapacidad. Esta es una figura que existe en otros países, es un intermedio porque ya directamente se crea. Si bien acá en Argentina hay una organización, la usina, que trabajan redactivos, que hay distintos emprendimientos que son productivos y tienen todo un asesoramiento y un pensamiento a nivel de mercado. Lo que proponemos a aquellos que queremos avanzar, ¿por qué no desarrollar una figura directamente mixta en donde trabajen personas con y sin discapacidad, como las que existen en España, y ya pensándolas directamente en el mercado que hay, no en las personas que yo tengo, como todo este grupo tiene que ir al mercado, sino cuál es el mercado que tengo y qué trabajadores pueden participar en este proyecto, porque puedan y porque quieran. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Verónica y a Aus. Ellos trabajan en APADEA. Agustín es estudiante de Derecho y bueno, empezó este año como colaboradora acá con nosotros. Y Verónica es mamá de Bruno, de 7 años, con discapacidad intelectual, es psicóloga especializada en gestión de recursos humanos y comunicación institucional. Y desde hace 2 años trabaja en el sector social, acompañando en el área de relaciones institucionales a APADEA y FADEA. Muchas gracias. Y ahora vamos a presentar a Carlos Benín, licenciado Carlos Benín, al profesor Raúl Lucero, de Granja Andar. Carlos es técnico universitario en Minoridad y Familia, coordinador del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil Andar. Es miembro permanente del Consejo Federal de Discapacidad y representante por discapacidad intelectual ante el Consejo Provincial de Discapacidad. Integrante de CONADIS y de la Comisión Directiva de la Federación de Talleres Protegidos. Raúl es profesor de Educación Física que, a partir de generar actividades deportivas para que los chicos discapacitados pudieran desarrollarse en una colonia de vacaciones, fundó lo que hoy es un emprendimiento totalmente innovador, Granja Andar. En 2006 fue seleccionado emprendedor social de Ayoca por su modelo holístico de inclusión social para personas con discapacidad. Le damos la bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, señalar nada más en relación a la presentación que, bueno, desde Andar y desde la Federación de Talleres Protegidos integramos el comité asesor de CONADIS. No somos, por lo menos yo no soy funcionario de la CONADIS, ¿no? Para evitar cualquier malentendido de los. Bueno, en principio, bueno, venimos a presentar nuestra experiencia en relación al empleo protegido, desde lo que en el día a día vamos haciendo en nuestra organización, que bueno, uno de sus ejes tiene que ver fuertemente con el trabajo y con el empleo protegido. Para más que nada presentar un poco la organización, Andar, bueno, si bien uno de los ejes importantes de acción tiene que ver con el trabajo, tiene distintas áreas y distintos focos y ejes de abordaje, pero bueno, nuestra intención o nuestra propuesta de trabajo tiene que ver con generar
oportunidades innovadoras para el desarrollo del potencial creativo de las personas con discapacidad, ¿no? A través de distintas herramientas como el trabajo, el deporte, la salud, la comunicación, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mejorar y afianzar los vínculos con la comunidad y promover la inclusión social, la inclusión en la comunidad de las personas, ¿no? En esta segunda o tercera diapositiva vemos la foto de un operario de andar del área de huerta y jardinería. Y acá buscábamos algunas definiciones que tienen que ver con lo laboral, con el trabajo. Encontramos varias, una de ellas que sintetiza un poco lo que es para nosotros el trabajo, tiene que ver con que el trabajo trasciende y repercute en el ejercicio de todos los demás derechos de la persona, ¿no? Ya sea con o sin discapacidad. Después, tomando algunas cuestiones de la Convención, el artículo 27, y algunas cuestiones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, coinciden, ¿no?, en esto, ¿no?, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que una persona pueda ganarse la vida mediante el trabajo, ¿no?, siempre y cuando la persona elija ganarse la vida de esta forma. Y después la OIT señala que tiene que ver con un conjunto de actividades humanas destinadas a producir bienes o servicios, ¿sí?, que están orientados a satisfacer determinadas necesidades en las personas y en la comunidad, ¿no?, que integran esa comunidad. Martín Saracho es un operario calificado de la huerta Manos que Dan Frutos. Él es educador popular. La granja Manos que Dan Frutos es una granja educativa que recibe 1.500 niños y niñas del sistema educativo y donde los jóvenes de este proceso, de este proyecto, capacitan, forman en proyectos anuales. Las visitas se cobran, es un modelo de negocio. Los operarios son trabajadores de la educación popular. Los niños se van felices. Generamos un conflicto muy fuerte en las familias. Imagínense que sus hijos sin discapacidad, sin familiares con discapacidad, le dicen a los papás, voy a la granja educativa. Ah, qué bueno, qué lindo. ¿Y a dónde vas? A la granja de los discapacitados. Entonces, esto es un primer paradigma, ¿no? Es decir, el imaginario que tiene una familia que está lejos de la problemática, de la temática, ¿no? Acá empiezan a derrumbarse mitos, ¿no? Y muchas veces en la primera visita hay 7, 8 alumnos menos, y es común, y es natural, y para nosotros es normal, está normalizada esa situación. Son visitas anuales, es un bono de 8 visitas, en la segunda visita ya vienen más, y en la última visita lo relevante es que los niños se reciben de un proceso de un año, de 8 visitas, y los padres son los que le entregan los diplomas, y son estos padres que al principio dudaban, ¿no?, que tenían grandes prejuicios sobre el imaginario de la discapacidad, ¿no?, de la discapacidad esa que cuando desconocemos, y se encuentran con sus hijos felices y se encuentran con sus hijos recibiendo un diploma por ser sembradores de la tierra, por ser recicladores urbanos, diferentes tipos de proyectos que propone la granja educativa, y en donde la mirada del niño no está puesta en el déficit, sino en el docente, en el proceso, en el aprendizaje, en lo maravilloso de la experiencia compartida, ¿no? Yo creo que el gran cambio, me detuve en este proyecto porque es uno de los proyectos más maravillosos que tiene Andar, ¿no? Porque creo que el cambio de paradigma está en los niños y niñas, ¿no? Es decir, empezar desde temprana edad, mostrándole un modelo inclusivo, mostrando no el déficit. Por el contrario, a lo mejor lo que pensaba el compañero, y yo sé que él habla desde sus zapatos y yo no estoy contradiciendo su sensación y su vida. Yo creo que cuando se generan las oportunidades para las personas pueden participar en igualdad de capacidad y de condición, ¿no? El tema son las faltas de oportunidades, tal vez, no la capacidad o la incapacidad de las personas. Perdón, quería hacer esta interrupción para darle sentido a lo mejor al modelo de trabajo, y esto de el trabajo lo eligen, el trabajo le da sentido, el trabajo le da pertenencia, el trabajo le da una dignidad a cualquier sujeto, ¿no?
A mí me va a tocar, bueno, ir rápido y anunciar rápido las cosas porque le gusta hablar mucho y con mucha pasión, ¿no? Pero bueno, se va a detener en cada proyecto así a hablar y a presentarlo de la misma manera que lo hizo recién porque ama toda la obra que se hace de andar, ¿no? Nosotros observamos desde nuestra práctica cotidiana algunos ejes en los cuales podríamos ubicar a los talleres protegidos, a nuestra institución y a muchos talleres. Vemos que uno de los ejes tiene que ver con ser medio y herramienta para generar empleo, ¿sí? Para las personas con discapacidad, como una de sus grandes dimensiones, y otra de sus grandes dimensiones sería esto de ser un espacio de desarrollo empresarial, ¿no? Hablar de negocios, hablar de una empresa, hablar de unas cuestiones orientadas a generar ganancias, ¿no? Y otras funciones simultáneas que tiene el taller como espacio y que ha tenido históricamente, como algunas pueden llegar a ser un espacio de contención y apoyo para la persona con discapacidad y su familia, ¿no? A lo largo de toda su vida, de 18 años en adelante, ¿no? Un espacio de pertenencia para la persona y, bueno, un lugar de construcción de subjetividad y identidad, ¿no? O sea, Martín es, el Martín que presentaba recién Raúl, es un educador popular, es una persona que se ocupa de dar clases y de enseñarnos a todos cómo es el proceso de elaboración de un bonsái. Daniela, que es la persona que está en esta imagen, amasando y terminando unas facturas, es una panadera, ¿no? Entonces, el trabajo y este espacio construye identidad a las personas, ¿no? Sí, con respecto a Daniela, Daniela es una, como dice, es una deportista, panadera, locutora. Ella forma parte del staff de nuestro programa. Tenemos un programa televisivo de 1 hora semanal que se llama Tiempo de Andar, conducido, dirigido por los jóvenes, y Daniela también es la periodista, la notera. Y hace muy poquito llegó de Barcelona Las Peques, estuvieron participando junto al fútbol y el básquet en los Juegos de Special Olympic, ¿no? Con un desarrollo deportivo fantástico. La Panadería Pan de Esperanza es un proyecto que aparece en un gran desafío, en una triangulación, ¿no? Nosotros trabajamos con personas en condición de discapacidad, en situación de pobreza, moreno, ¿sí? Pensemos en los grados de vulnerabilidad, de vulneración, ¿sí? Una persona en situación de discapacidad, determinado grado de vulnerabilidad o vulneración. Esa persona, si es pobre, si vive extremadamente pobre, si esa persona es mujer, si esa persona es niño, si esa persona es niña. No es lo mismo tener una discapacidad y vivir en clase media, en clase alta, o ser una persona con discapacidad en situación de discapacidad viviendo en una situación de hacinamiento en condiciones de marginalidad y pobreza. Ese es un contexto, ese es nuestro destinatario, ese es nuestro público, ¿sí? Ahí pusimos el foco y pusimos el zoom, la mirada, que es la población de los barrios periféricos de Moreno. El segundo punto es, bueno, nosotros nos encontramos en una paradoja, ¿no? Desarrollar una organización sustentable o desarrollar una organización que haga sustentable a las personas que habitan o que son destinatarias de nuestra misión. Pensamos en esta paradoja en el centro de día como un modelo de organización sustentable, ¿sí? Pero la pregunta es, los centros de día en sí mismos, cuando empieza y termina la vida de un joven ahí, ¿es un modelo sustentable para la persona? Esa organización, yo no digo ni estoy generando juicios de valores, ¿no? Yo estoy diciendo, y lo que nosotros, Andar se pregunta, ¿no? En este juego, como decía, de paradoja. ¿Y cuál sería lo que una organización sustentable, que es sustentable para su destinatario, debería pensar? Y si quedamos en un espacio limitado a procesos terapéuticos toda la vida, seguramente va a ser sustentable para la organización y para los jóvenes desde una dimensión, lo terapéutico. Ahora, si nosotros pensamos en un modelo de calidad de vida y nos remitimos a esto que decía Carlos del trabajo, este trabajo que le da sentido de vida, el trabajo a los pibes les pone la plata en el bolsillo y con la plata deciden qué hacer. Le dicen, aparecen un día con un flete en la casa, con un placar, y la madre te llama y te dice, se gastó toda la plata de su sueldo. Y el placar era para recibir a su hija el fin de semana, y porque son papás separados, tener un lugar donde guardar la ropa de su hija cuando su hija viene a casa.
y cuando dejan de comprar lo que la mamá elige comprarle, ¿no? Es decir, hay un montón de situaciones que generan dinero. Entonces, desde un modelo terapéutico, y esta es nuestra paradoja, es decir, el modelo terapéutico creo que nos permite tener una organización sustentable. El modelo terapéutico productivo creo que genera riesgos. Imagínense que un pibe con discapacidad intelectual prenda un asobador, un amasador, un horno rotativo, empiece a calibrar máquinas, prenda una garlopa, prenda máquinas que en el imaginario de hace 20, 30 años atrás era imposible pensar que una persona con discapacidad intelectual podía estar desarrollando ese tipo de habilidad. Entonces, lo dejo como inquietud. Nosotros elegimos el modelo productivo, un modelo donde hoy hay 80 jóvenes, donde los jóvenes cobran su incentivo, porque estamos dentro del marco de talleres protegidos, donde por esos jóvenes no hay posibilidad de prestación, no hay un marco básico para los talleres protegidos, no hay sustentabilidad del Estado, no hay equiparación de oportunidades. Es decir, es un vacío legal el ámbito de los talleres protegidos. Entonces, la certidumbre de un modelo que tiene por lo menos una ley de prestaciones básicas o ir al riesgo del mercado. Y acá aparece la segunda presentación. El primer desafío: nosotros no generamos ganancia, nosotros no generamos riqueza y no pensamos en el modelo de mercado. Nosotros generamos empleo. Esa es nuestra misión. Pero para generar empleo teníamos dos opciones, varias alternativas. El paraguas de andar, ¿sí? Enfocado, parado en la lógica del mercado, es decir, todas las personas con discapacidad se incluyen en el mercado laboral. Y también sentimos que eso es un deseo, ¿sí? En muchas regiones, en muchos barrios de nuestra provincia, es una utopía. Porque realmente los índices de desocupación para las personas que no tienen discapacidad calificado, ya es difícil acceder a un empleado digno. Pensar en una persona en situación de discapacidad, pobre, que no tiene las habilidades ni las competencias para determinada tarea, es una utopía. Entonces, teníamos que pensar, y esto vuelvo a decir, desde nuestro pensamiento, desde nuestra construcción, un modelo que fuera paraguas, que generara, no solamente ahora, para generar empleo tenés que generar negocios, y para generar negocios tenés que participar en el mercado, y el mercado te come. En el mercado somos iguales. En el mercado no hay discapacidad posible. Y para hacerlo más difícil a la ecuación dijimos, trabajamos con personas en situación de pobreza y discapacidad, trabajamos en una asociación civil, una organización que según la ley vigente, una asociación no podría ofrecer servicio, pero no puede facturar, tiene un límite legal para facturar productos. Y encima dijimos, vamos a meternos en alimentos. Nosotros no queremos hacer nosotros queremos hacer alimentos, porque también es un desafío. ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos e hijas que están por ser bautizadas? ¿Cuántas cumplen 15 años? ¿Cuántos están por casar? ¿Cuántos de ustedes contratarían los servicios de Catering Delicia, un emprendimiento realizado por personas con discapacidad? Y otra vez aparece el paradigma, el prejuicio, ¿no? En muchas personas, en muchas no y en muchas sí. Entonces, el primer objetivo fue: nosotros no nos instalamos en un modelo de la discapacidad, nosotros nos instalamos en un modelo de producto y servicio de calidad para competir en el mercado. Empezamos con un hornito de barro, haciendo pasta frolita, vendiendo con un canastito, los muchachos muy lindos andaban por los municipios, mucha gente al principio nos compraba con una mano y la dejaba con la otra. Yo soy profe y iba a mi escuela y llevaba las pastas frolitas y la maestra me decía: esto seguro está lleno de moco y babas. Es decir, pero ay que dicen, yo también lo sentía, y era como un puñal acá, ¿no? Pero esto es el proceso, esto es la normalidad, esto es lo que piensa el común de la gente. Es decir, pensar de otra manera, creer que todas las personas van a aceptar la discapacidad por el solo hecho que hablamos hoy un poco más. Creo que hay que hacer todo un trabajo de militancia para cambiar estos paradigmas. Y así lo hicimos. De las pastas frolitas pasamos al horno de barro, no sé, 5 minutos. Me quedan 4 minutos para la ley, 3 minutos para la ley. De la pasta frolita pasamos al panificado, de ir puerta a puerta pasamos a un local, del local pasamos a la panadería Pan de Esperanza. La panadería Pan de Esperanza hoy emplea 30 panaderos. Empezamos con una licitación municipal, entramos a licitar con otros,
Y en el mercado, si vos ganas una licitación, estás corriendo a otro. Vos estás desplazando. Para ocupar un espacio, desplazás a otro. Salvo que el nicho, el segmento que elegís, no esté vacío, no haya nadie. Pero en panificado, en lo que nosotros en alimento, vamos a competir con otros, porque ya hay. Y bueno, empezamos con 10 escuelas, 500 alumnos haciendo pan, factura y pizza. Llegamos a 80 escuelas, 22.000 alumnos, no sé, como para darle una dimensión. 26 bolsas de harina, ¿sí? Por día, 20.000 facturas, no sé, 1.600 kilos de pan por día. Y ese pan era el pan que comían los niños y niñas de nuestras escuelas, en las escuelas públicas. Y eso es lo que le da sentido también a la organización, es decir, los pibes sabían que estaban trabajando para sus hermanos, para sus amigos, para los hijos de sus... Y había mucho empeño, mucho sentido porque ese producto fuera de calidad. Entonces, así se construye Pan de Esperanza, y luego aparece Catering Delicias, alimentando colonias de vacaciones. Como para darle una idea, empezamos con las colonias de vacaciones, terminamos en Tecnópolis, alimentando a más de 3.000 personas por día. Empezamos alimentando a las cooperativas, 400 personas, nuestras viandas gustaron, nos llaman un día de presidencia de la nación, sin saber quién éramos. Nos dicen, se animan a alimentar a 400 personas más, que son los técnicos, el staff de Tecnópolis. Nos miramos con Zulma y dijimos, no sé. Y lo único que nos dijeron, ustedes van a alimentar al corazón de Tecnópolis. Si ese corazón se contamina, se para Tecnópolis. Salimos, pensamos, y estos son los desafíos, y esas son las paradojas. Generamos empleo en ese año para más de 140 personas con discapacidad. Creamos la primera escuela de gestión y oficio en gastronomía. Y bueno, hoy estamos en el Colegio Carlos Pellegrini, para nosotros es transitorio porque entendemos que la lucha y la reivindicación de los muchachos que estudian ahí es valiosa, pero fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros, aparte de generar empleo, aparte de generar unidades productivas que son sustentables, somos una organización que termina resolviendo un conflicto que llevaba desde el 2007. Más de uno habrá sufrido los cortes del Pellegrini, ¿no? De Callao y Marcelo T. Y durante 2 años nosotros hoy, la gente a veces busca la discapacidad, busca ver dónde está la discapacidad, ¿no? Y hoy los pibes los llaman por los nombres, ¿no? ¿Y por qué elegimos? No es un negocio muy sustentable porque nosotros trasladamos muchos pibes todos los días de Moreno al Pele. Pero nosotros pensamos otra vez a largo plazo, 10 años. Imagínense estos pibes, hijos de comerciantes, de funcionarios, futuros, ¿no? Sindicalistas, empresarios, laburantes. ¿Cómo le va a cambiar la cabeza? Son pibitos de 13, 14, 15 años que se te paran ahí y te dicen cuánto le estás pagando a los operarios y te pasan el escáner. Es maravilloso cómo se retira política en ese colegio. Y hoy son los pibes de la granja, ¿no? Es decir, hoy, el otro día fue la maratón, el cierre del último año y participaron juntos con los pibes de la granja. Entonces, yo creo que todo el tiempo nosotros estamos buscando a largo plazo cómo incidir, ¿no? Cómo cambiar. El sentido es generar empleo, pero también cambiar paradigma, ¿no? Romper estructuras. Y el empleo es una gran oportunidad. El año que viene el desafío es el IUNA. Y ahora sí, si me das 2 minutos, le doy a Carlos para que... Esto no lo hicimos solos, ¿sí? Cuando saltamos al modelo de negocio empresarial y cuando dijimos tenemos que competir en el mercado, hay mucha gente. Tener el primer plan de negocio nos generó estrés, nos dejó en cama, nos enfermó, se nos cayeron los pelos, nos agarró, no sé. Es decir, no es fácil jugar en el mercado. No es fácil, ¿cómo le decís a un muchacho que le venís pagando regularmente su salario? Los muchachos cobran el mismo día que el trabajador, como todos, como debe ser. Y pasan cosas maravillosas que en otro día a lo mejor se las comparto, ¿no? Es decir, porque a veces también nosotros generamos situaciones discapacitantes. El empleado común cobraba y los pibes esperaban una semana más. ¿Y por qué? Y no, porque pasó esto, pasó lo otro. Hasta que un día dijimos, bueno, vos no cobrás hasta que no cobran los operarios del taller. Y a partir de ahí todos los días, cada vez que cobra un empleado cobra un empleado sin. Así que bueno, Carlos, el proyecto de ley que está en relación con esto, el proyecto de ley se trabajó con la FETAP, con ADIS, es un proyecto que genera oportunidades para las organizaciones
piensen que todos los empleados, todos los trabajadores con discapacidad van a estar en situación laboral que cubre todos los aportes previsionales, le cubre equipo de apoyo, equipo profesional, la ley, ¿no? Y le garantiza un porcentaje a los trabajadores en cuanto a sueldo. Hay 4 figuras, es el empleo, uno de los empleos es muy parecido a lo que vos planteabas, el de España, ¿no? El modelo de España, en donde los empleados son empleados en relación laboral, el Estado se hace cargo del 50% de su salario, la organización se hace cargo del otro 50% del salario. Los talleres protegidos, que son alrededor de 400 en el país, más de 10.000 los trabajadores con discapacidad de estos talleres, van a entrar en el modelo más base, ¿no? En donde el Estado le va a proveer el 40% del salario mínimo vital y móvil y se va a hacer cargo de todos los aportes previsionales. En el orden competitivo, el Estado garantiza un acuerdo con la FIP, en donde aparece una ecuación de IVA compra, IVA venta, muy importante para aquellos que hacen operaciones comerciales y de producto. ¿Qué más? No, bueno, nosotros lo que queríamos hacer era... Lo que queríamos, bueno, era compartir nuestra experiencia de trabajo como prueba piloto, como experiencia de ver que los talleres protegidos pueden orientarse a ser un espacio, bueno, que reconozca en principio los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de la seguridad social y laboral, que contribuyen a mejorar su condición de vida y a otorgar una identidad y un rol a la persona que es reconocido por la persona, por sus pares y por su familia y por su comunidad, ¿no? Entonces hay herramientas, hay un montón de desafíos por superar, por instancias por conquistar, pero bueno, estamos un paso más, la idea es poder seguir avanzando, pero bueno, lo importante es el trabajo y que cada vez se lo reconozca genuinamente y se le reconozcan los derechos que corresponden, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta con respecto a lo que dije? No tengo ningún problema. Bueno, me preguntan después. Sí, siempre está la instancia que les comentamos del blog, ¿no? Ahí pueden hacer llegar todas sus preguntas, compartimos con los disertantes y las respuestas van a ser publicadas en el blog. Bueno, vamos a subir, Eduardo. Sí, subí, Eduardo. Bueno, mientras vamos preparando el cierre, le rogaría si son 5 minutos, 10 minutos. Tenemos que entregar la sala, por eso es el apuro. Acá. En estos minutos, el contador Jorge del Hoyo va a explicar muy rápidamente la constitución de una cámara, en brevísimos minutos, porque hay una mesa que se suspendió. ¿Tenés el programa? El programa. Que es la mesa... Ahí está.
que era Discapacidad y Derecho Laboral, Discapacidad y Derecho Laboral, ONGs y Legislación Laboral, era el doctor Jorge Enríquez. El doctor Jorge Enríquez es miembro fue recién electo por este colegio público en el estamento. Estuvo en la agrupación Gente de Derecho, sí intervino, y Gente de Derecho ganó las elecciones, exactamente. Acá está el vicepresidente del colegio público, es la autoridad máxima acá que tenemos con nosotros. Es un honor tener a la doctora Guata acá con nosotros. Y justamente acaba de ocurrir la última elección hace pocos días, en que el colegio público, su candidato, bueno, ganó la lista Gente de Derecho, que es el actual oficialismo de este colegio público. Lo que va del año no es publicidad, pero se han ganado las 3 elecciones últimas en este colegio. Y el doctor Jorge Enríquez justamente representa en el Consejo de la Magistratura el estamento del colegio público. Y por otra parte nos acaba de avisar, recién vino su secretaria, por eso es que fuimos extendiendo los horarios y aprovechando un poco ya que estábamos en funcionamiento con el diálogo, y a partir del doctor Carlos Díaz se pudo abrir el diálogo para que todos pregunten, que pasamos un lindo momento. Y también fue bastante, pudimos distendernos también de toda la tensión que pasamos frente al Estado, que bueno, que no sé si está Carlos Díaz y volvió. Carlos, ¿qué tal? Bueno, siempre Carlos nos hace reflexionar, y yo siempre lo presento como eso, ¿no? Como el primer abogado que demandó al Estado Nacional por problemas de salud en las cortes internacionales. Así que bueno, realmente es un paradigma a seguir lo justiciero un poco de su profesión, y también todo lo que les ha enseñado a muchos abogados en cuanto al ejercicio del derecho a la discapacidad a partir del 24.901, un abogado que también yo lo descubrí en un expediente un buen día por una radio, lo ubiqué y enseguida vino, y a partir de ahí empezó a trabajar con nosotros. Quería decir todo esto que a lo mejor no lo aclaramos bien. Conjuntamente recién estuve también con la gente de ADEI, que acá está Ana Brusco, que ayer se negó a hablar cuando se estaba en consideración la modificación de los 24.901 respecto justamente a las cuestiones educativas, y al tiempo que anteriormente había una mesa que estuvo a cargo de la doctora Cotiñola, que se trataba de hablar o de explicar la cuestión de la judicialización de la educación. Creemos que por ahí fueron temas tan importantes que no hubo el tiempo necesario para procesar todo esto, pero APADEA y FADEA van a desgravar justamente lo que se está filmando, los testimonios de estas charlas, y pediremos la autorización debida a los disertantes para que esto pueda llegar al conocimiento de todos los que han participado, en la medida en que, bueno, hagamos las cosas de algún modo, preservando los derechos intelectuales y demás de cada disertante, qué es lo que quiere que se publique o no, pero sería importante que, bueno, que esta documentación quede y que también sea llegada a ustedes. En este último tiempo, como se viene hablando mucho de la cuestión justamente de la judicialización de la educación, y nosotros al menos tanto en los congresos internacionales, en los congresos dentro de APADEA, en los congresos de autismo, y específicamente también en esta jornada de judicialización, en los últimos años hemos tratado de incorporar el tema educativo porque nos parece central, no solo para nosotros, y en el ámbito, en los círculos, en los colectivos de la discapacidad, que es fundamental, que por suerte de a poquito se fue absorbiendo todo este tema dentro de la temática de la discapacidad. También lamentablemente se ha judicializado, y como estas jornadas nos incitaban un poco a que pensemos, a que reflexionemos, a que saquemos alguna opinión, alguna conclusión de cuál sería el camino a la desjudicialización, y nos parece un tema eminentemente complejísimo desjudicializar todo lo que implica la judicialización justamente de la complejidad de las situaciones de la educación. En virtud de esto, hace unos años, las entidades que nuclean o que dan participación y prestaciones en educación sobre las temáticas de la discapacidad, no solamente entidades civiles, sino también entidades comerciales, el caso de sociedades anónimas, SRL. Por suerte hay una figura que se llaman las cámaras, que la Inspección General de Justicia, y esto también el derecho asociativo y el tema de las ONG, permiten nuclearse, es decir, sociedades comerciales, SRL, comandita por acciones, todos los 8 tipos societarios
que implican la experiencia, digamos, de una empresa lucrativa en educación, conjuntamente con entidades civiles sin fines de lucro, se puede constituir una cámara, con lo que este ha sido el objetivo, y parece mentira que, aunque hay que entender el proceso, cómo es la figura societaria, ayer hablamos del fideicomiso, en este caso una cámara que termina siendo una asociación civil sin fines de lucro, pero que nuclea sociedades comerciales y entidades civiles. ¿Para qué? Para pregonar o para proponer, digamos, alguna mejora en el bien común, que es el bien común de la educación en este caso. Así que Jorge Eloya va a presentar en breves minutos esta cámara. Y continuamos con el doctor Aguad y el cierre de la jornada. Bueno, lo que decía Joffre, realmente muy interesante esta figura, porque uno a veces puede preguntarse cómo, digamos, instituciones con fines de lucro, digamos, tienen objetivos comunes con entidades que persiguen el lucro, entidades comerciales. Pero acá el tema, no hay ninguna cuestión, ningún problema con esto, porque en definitiva, cualquier institución, tenga o no fines de lucro, como puede ser una empresa comercial o puede ser cualquier fundación, ONG o asociación civil, en última instancia ambas tienen la misma misión, cubrir una necesidad social. Si no, cualquier institución, no importa la figura jurídica que tenga, si no cubre una necesidad social, no tiene lugar en el mercado. Así que la misión es la misma. Lo único que una, bueno, persigue un lucro y la otra vuelca sus excedentes en el mismo objeto social. Y a veces uno también se puede preguntar, pero ¿cómo? Si la empresa comercial persigue un lucro y la asociación civil, ¿cómo es esto? No. Ambas, una en el caso que es la ganancia, en el caso de sociedades comerciales, en el otro es un excedente, en el caso de la asociación civil o fundación, ambas tienen que tener esos excedentes. La una porque si no, no consigue, digamos, una ganancia para distribuir entre los socios, en el caso de empresas comerciales, obviamente no va a cerrar. En el caso de las asociaciones civiles o fundaciones o ONG, también tiene que tener algún excedente, porque si no cubren los costos, también van a desaparecer. ¿Y para qué requieren el excedente? En el caso de las empresas comerciales, para distribuirlo entre los socios. En el caso de las ONGs o entidades sin fines de lucro, para volcarlos en el mejoramiento de los servicios que está dando, ¿en beneficio de qué? Del bien público. Nosotros, discúlpeme, no es que queremos hacer ninguna propaganda, pero bueno, últimamente el mes pasado hemos hecho el segundo Congreso Argentino de Autismo, y bueno, realmente hemos tenido pérdida con ese, pero está dentro de todo el objeto social. Y lo hemos podido hacer porque teníamos algún pequeño excedente ahí acumulado que lo pudimos volcar. En este caso, hoy, estas 2 jornadas las hemos podido hacer después de este congreso. ¿Por qué? Porque el colegio público, como los otros años, nos habrían dado gratuitamente todas las instalaciones. Si no, bueno, no lo hubiéramos podido hacer. Pero bueno, no quiero por ahí entretenerlo demasiado con estas cuestiones, pero me refiero que, como decía Joffre, no hay ningún problema en que se forme una cámara con entidades que tengan distinta tipología societaria. ¿Por qué? Porque, repito, ambas van a cumplir, o tienen que cumplir, la misión fundamental de cubrir una necesidad social. Bueno, nosotros hemos constituido entonces CASAIE, se llama, es la Cámara Argentina, estoy haciendo un poquito a recordar el estatuto, Cámara Argentina de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, CASAIE, se constituyó hace poquito, en agosto, bueno, hace un poquito más de un año, agosto del 2013. Todavía no hemos conseguido, estamos tramitando obviamente la personalidad jurídica, es un tema muy importante, pero consideramos que ya en poco tiempo más vamos a tener ya la personalidad jurídica. Voy a mencionar las entidades que la están componiendo hasta ahora, porque obviamente es una cámara gremial empresaria, está abierta tanto para nuevos integrantes, que obviamente presten este servicio. El único requisito que se tiene, puede ser persona física o jurídica, el único requisito es que esté categorizado en el Servicio Nacional de Rehabilitación. Después está abierta a cualquier entidad, o incluso a personas físicas. La están constituyendo, voy a nombrarlos, AIDIS, Sociedad Anónima de SINAF, Develar SRL, ADEI, Integración CENIT, Centro Nexo, Andalicán, Ni Uno Menos y APADEA. Pero seguramente se van a ir incorporando. Esta es una actividad, básicamente, resumo rápidamente, porque ya se ha hablado acá largo y tendido sobre la importancia y necesidad del apoyo a la integración escolar.
podemos discutir que realmente todavía no estamos al final, que es la inclusión plena educativa, ¿no? Faltarían algunas cosas, pero esto es un terreno que sí o sí es fundamental recorrerlo. Esto creo que ha quedado ya muy de acuerdo. Esta actividad está creciendo y ha crecido y sigue creciendo últimamente bastante, lo cual es interesante porque quiere decir que más chicos están incluidos y se van resistiendo, digamos, disolviendo esas barreras que también se han hablado de muchas instituciones educativas hacia este tema, pero la importancia de esto es fundamental, porque acá, más allá de lo que también planteamos y la necesidad que tiene toda persona con discapacidad de apoyos, de distintos tipos de apoyos, acá de lo que estamos hablando es del proceso de enseñanza-aprendizaje para chicos que tienen una discapacidad. Y se diría, y decimos con toda seguridad, que el futuro de esa persona está dependiendo de esto, de este proceso de integración. Así que sin desmerecer ningún otro apoyo, esto yo diría que es crucial. Por eso, digamos, está creciendo, y esto es bueno que esté creciendo, y en virtud de entonces de atender mejor la complejidad de estos procesos, porque acá hay una logística muy grande. Acá, digamos, las entidades tienen que reclutar al personal idóneo, que es todo un tema, son generalmente profesionales del área de la psicología, y después combinar toda la tarea con las escuelas, con los padres, con los terapeutas. Es un tema, una logística realmente compleja, pero como decimos, evidentemente de gran importancia. Entonces, bueno, el objetivo fundamental es, digamos, juntar estas instituciones, cambiar opiniones, intercambiar cuestiones fundamentales que van a hacer a su funcionamiento, obviamente defensa también de los intereses de las empresas correspondientes, como, digamos, objetivo principal. Así que, bueno, no sé si tengo alguna cuestión más para decir, yo tenía acá el estatuto para decir, pero bueno, los objetivos son básicamente son estos, ¿no es cierto? Además también intercambiar algo que es muy importante, que todas las instituciones tenemos que hacer en este área, que es la capacitación de los profesionales. Todos sabemos que en cualquier actividad la capacitación es obviamente fundamental del recurso humano, sea lo que fuere, pero si en algún lado más se justifica es acá. Todos los días están apareciendo nuevos sistemas, nuevos abordajes, nuevas cuestiones interdisciplinarias, entonces el tema de capacitación es esencial también en estos procesos. Entonces, bueno, también dentro de esos objetivos también está mejorar y de la mejor manera, tecnológicamente, fundamentalmente, todos estos procesos.